Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Veto a Saber, su dominical de todas las noches. En los últimos días, dado que la coyuntura ha obligado a todos los programas a hablar de fútbol, yo la verdad llegó un momento en que me abstuve porque lo que ustedes piden es fútbol, pero da la casualidad que justo en la víspera del partido más importante, justo cuando estamos probablemente a 24 horas de clasificar, se produce un gran escándalo político que, oh sorpresa, pasa prácticamente desapercibido. Y eso la verdad es que llama la atención, porque el día de hoy el escándalo Odebrecht alcanzó a la figura del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Eso es un hecho. ¿De qué manera lo alcanza? ¿De qué manera lo afecta? ¿Hasta qué punto las esquirlas de este estallido van a dañar o no la imagen del presidente de la República? Es algo que veremos en los días que siguen. Pero llama la atención, insisto y subrayo, que todo este descubrimiento, todo este destape, aparezca justo a 24 horas del partido que define la clasificación de Perú al Mundial. La verdad es que pareciera esto planificado por algún estratega muy astuto, porque los efectos han sido prácticamente nulos, ¿no? Porque estamos todos concentrados en el partido. Y la verdad es que el presidente de la República mínimamente tendría que haber ofrecido una conferencia de prensa, tendría que habernos dicho ¿qué ha pasado realmente? ¿Por qué se negó a acudir ante la Comisión Lavajato? ¿Por qué dijo que no tenía absolutamente nada que ver cuando todo indica que si no recibió las donaciones de la empresa Odebrecht, por lo menos parece que sí, en algún momento de su carrera fue consultor o asesor, lo cual no sería delito, siempre y cuando nos lo diga, siempre y cuando nos lo cuente. Y lo único que ha hecho el presidente de la República hoy ha sido mandar unos tweets, enviar unos tweets y decirnos que él no tiene nada que ver y luego visitar a Gareca, a la concentración y convertirse en el Pecoso Ramírez. No, señor presidente, no es tan fácil, no es tan fácil. Vamos a ver el informe que ha preparado Juan Avellaneda. Adelante. Yo no he recibido nada de Odebrecht, entonces estoy totalmente tranquilo. Seguirá tranquilo nuestro presidente luego de enterarse que Marcelo Odebrecht habría declarado ante los fiscales peruanos que su empresa también le financió la campaña y que encima lo contrató como su consultor luego de que fuera ministro de Economía del hoy prófugo Alejandro Toledo. El presidente, por el bien de la nación, también explicará en qué circunstancias Odebrecht afirma que fue contratado como consultor. Yo creo que ahora más que nunca el presidente tiene la obligación de absolver las preguntas en forma clara y contundente. Si no quiere declarar personalmente por escrito ante estas alegaciones que se han hecho en el Brasil a los fiscales peruanos. Entonces, eso demuestra también la corrupción generalizada que tenemos en el país y lamentablemente ha alcanzado a las esferas más altas del poder político. Señor presidente de la República, salga a mostrar pida el levantamiento de su secreto bancario. Salga usted a decirle al país, estoy limpio, o usted tuvo responsabilidad. Y si la tuvo, asuma su responsabilidad, presidente de la República. No puede ser que usted se sume a este conjunto de presidentes que, juntos a Alberto Fujimori, ahora Alejandro Toledo y Alan García investigado, tenga que ser también usted parte de esa galería de presidentes que le robaron a este país. Aunque la bancada oficialista lo niegue, la noticia ha provocado un terremoto en Palacio de Gobierno. Sin embargo, y ante el escándalo, el presidente eligió pronunciarse vía Twitter. Para olvidarse de los problemas, Kuczynski decidió ir a desearle suerte a la selección, pero no contaba que la prensa trataría de abordarlo de regreso a casa. Como siempre, PPK salió jugando. Nos llama poderosamente la atención que el primero, dice el señor Odebrecht, que el presidente Kuczynski era una piedra en el zapato para sus proyectos de ellos, para sus negocios que ellos estaban acostumbrados a hacer. Luego, él menciona que habría financiado la campaña en el 2011. Esperemos que la Fiscalía hagan oficialmente este pronunciamiento, estas declaraciones, para evitarnos de las suspicacias. ¿Cuándo se va a pronunciar PPK?
No, por eso esperemos que las declaraciones que ha hecho en este caso Odebrecht sean formales, que lo haga la Fiscalía y luego solamente se pronuncie el presidente Kuczynski. ¿Se pone las manos al fuego por PPK? Mira, yo lo creo al presidente en su experiencia, su honestidad, ¿no? Pero prefiero que él nos dé las explicaciones y luego nos pronunciaremos. Si bien no es un delito si es que PPK fue contratado por la empresa brasileña luego de haber finalizado su cargo como funcionario del Estado. ¿Por qué entonces el presidente negó haber tenido algún tipo de vínculo con la cuestionada compañía? Y yo ciertamente a veces meto la pata porque soy muy franco. No la debe, no la teme. Debería salir a mostrar sus contratos laborales con Odebrecht. ¿Cuánto le pagaron? ¿Por qué le pagaron? ¿A cambio de qué le pagaron? Causa sorpresa que una empresa que su común denominador haya sido el coimear, el corromper para lograr u obtener licitaciones y buena pros de importantes y fabulosas y millonarias obras, haya después contratado a uno de los funcionarios de más alta jerarquía como Kuczynski. En la política no existen coincidencias. Recordemos que PPK fue ministro de Economía, presidente de Proinversión y jefe de la presidencia del Consejo de Ministros durante el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Será que su currículum llamó particularmente la atención a la empresa Odebrecht, cuyo exgerente general aceptó públicamente que pagaba millonarias coimas a exfuncionarios, entre ellos a expresidentes, a cambio de obtener licitaciones y buenas pro? Y si se acredita que además ha contratado a posteriori el gobierno de Toledo al señor Kuczynski como asesor financiero, asesor económico, entonces el círculo mafioso, delictivo, empezaría, y hablo solo en condicional, a cerrarse en contra del actual presidente de la República, ¿no? Según una denuncia del expresidente de la Comisión Lavallato, Juan Pari, la relación entre PPK y Odebrecht se remonta a los años 90. Pari acusa al presidente de haber sido nombrado director de COSAPI en 1996 y al año siguiente de haber formado parte del consorcio Bretel-COSAPI-Odebrecht. De comprobarse que esto es cierto, y hablo en condicional, repito, es que el Congreso de la República se pronuncie y vea la posibilidad de una vacancia o no del cargo del señor Pedro Pablo Kuczynski. Yo espero que no, por el bien de la gobernabilidad del país. Será por esa razón que nuestro presidente se puso faltoso y se negó a asistir a la Comisión Lavallato del Congreso para evitar responder sobre algunas obras ejecutadas por Odebrecht en el gobierno de Toledo, en el que él fue ministro y jefe de gabinete. Necesitamos también que quienes tienen que responder con información completa puedan ser convocadas a esta comisión y eviten excusarse en determinadas prerrogativas. A mí ya me parecía desaconsejable, por decirlo más suave, que no se acercara a la comisión. Pero decirle a la comisión, vea, ¿ustedes vienen a Palacio? ¿Por qué no? ¿Y reservado además? ¿Por qué no? ¿Qué tienes que ocultar? Bueno, parece que ya saben por qué no podían, ¿no hizo? El Congreso tiene una nueva carta para poner contra las cuerdas a PPK. Sin embargo, y mientras dure su mandato, por ley, el primer mandatario goza de inmunidad para evitar ser investigado por esta gravísima denuncia y así quedar limpio de polvo y paja. Ya, bueno, tranqui, todo se va a aclarar, estoy seguro. Tranqui. Bien. En la revista Somos del último sábado hay una ilustración que creo que pinta de cuerpo entero la situación, ¿no? O sea, este es el ánimo presidencial y este es el ánimo del Perú. Estamos todos en este plan, con nuestro sombrero tricornio, nuestra matraca, ¿no? Convertidos en porristas, y lo que pasa alrededor, bueno, ya se verá, ¿no? Como dijo alguien en Twitter hoy,
Hace 30 y... ¿cuántos años son? 36 años que nos vamos a un mundial y corrupción hay todos los días, ¿no? Corrupción es rutina, ¿no? La noticia es el mundial. Bien, está con nosotros Catherine Ampuero, a quien le damos la bienvenida, la recordarán, la ex procuradora que estuvo en este programa la noche del 21 de julio cuando la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, la echó, la botó, la defenestró en televisión mientras ella estaba siendo entrevistada en otro programa, ¿no? Marisol Pérez Tello estaba con Milagros Leiva en RPP votando a la procuradora y ella se estaba enterando gracias a la magia de la televisión. Buenas noches, Catherine. Buenas noches, Beto. ¿Te ha sorprendido esta revelación del día de hoy? Citando textualmente lo que ha dicho Odebrecht, Kuczynski fue contratado como consultor cuando no ostentaba ningún cargo público y esto, según su versión, habría sido para curar heridas. ¿Sabíamos algo? ¿Sospechábamos algo? ¿Es esta la razón por la cual finalmente las pusieron de patitas en la calle a Julia Príncipe y a ti? El contenido no me sorprende, pero sí debo confesar de que me sorprende la rapidez con la que se ha sabido. Yo pensé sinceramente que tenía que terminarse este gobierno para que realmente salgan estas verdades a la luz. Pero por lo visto no se está esperando mucho tiempo. ¿Cuáles eran esos indicios que te hacían pensar que aquí se iba a blindar a determinados personajes hasta que se acabara el gobierno? Y digo determinados personajes porque supongo que no solamente hablamos del presidente actual, sino de otras personas más. Un poco la actitud que ha venido teniendo el Ministerio Público, ¿no? Porque recordarás que frente al pedido de que se abra investigación al señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, que eso lo interpuse en marzo del presente año, ¿cuál ha sido la respuesta de la Fiscalía? Lo que han hecho con la denuncia es, disculpen el término los televidentes, pelotearse. Pelotearse mi denuncia, sí. Yo terminé mi gestión hasta que fui despedida acá y enterada en tu programa, como bien lo has dicho, y la Fiscalía aún no decidía si habría o no investigación. Mi denuncia iba de la Fiscalía de Lavado de Activos al equipo especial dirigido por Hamilton, a la Fiscalía Anticorrupción. Se estaban ¿Cuántos fiscales se pelotearon tu denuncia? Bueno, tenemos el primero, el fiscal, esto entra al fiscal de la Nación, directamente, lo presento al fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación lo manda al fiscal Puma, que es de lavado de activos. El fiscal Puma decide remitirlo al equipo especial dirigido por Hamilton Castro. Hamilton Castro decide... Esto parece una narración de fútbol, ¿no? Lo envía... Fiscal de la Nación se la pasa a fiscal Puma de lavado de activos, ¿no? Sí. Corre Hamilton Castro y la archiva por último, ¿no? En el rincón de las ánimas. No, es que no terminaron todavía de archivar, ¿no? Okay. Lo pasa a su fiscal coordinador, el fiscal coordinador, claro, el fiscal coordinador de anticorrupción, que es el doctor Sanabria. Él decide pasarlo a otra fiscal provincial anticorrupción. Estoy tratando de seguirte la línea, van 5, ¿ah? Sí, y de la fiscal anticorrupción, ella decide que esto tiene que ver con un tema de lavado de activos y dispone que nuevamente se remita a la Fiscalía de Lavado. Y yo interpuse un recurso de queja y ahí es donde lo dejé. O sea que en ese momento, estamos hablando de marzo, ¿verdad? De marzo hasta julio en que me fui. Exacto, hasta fines de julio en que me fui. ¿Han pasado cuántos meses? ¿9? Marzo, abril, mayo, junio, julio, prácticamente agosto, 5 meses peloteándose. ¿Y cuál era la razón principal, el sustento principal de tu denuncia, Catherine? Para empezar, Beto, yo quiero que la ciudadanía sepa que yo tengo un tema de confidencialidad, que no todo lo puedo hacer público, de aquellas cosas que yo he tomado conocimiento por el cargo que he ocupado. Sin embargo, de aquello que ya es de conocimiento público, yo sí puedo hablar. Uno de los extremos de la denuncia han sido, por ejemplo, la transferencia que recibió el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski de $250,000 de una offshore constituida en las Islas Gran Caimán, que todos sabemos pues que es un paraíso fiscal, ¿verdad? Correcto. Y también de una empresa, de una de las tantas empresas de Odebrecht, ¿no? A empresas que están vinculadas con el señor presidente. ¿Cuál es una de estas tantas empresas? Fish Capital y American Enterprise, ¿no? Que están, me parece que fue de Odebrecht Latinvest, ¿no? Odebrecht Latinvest le transfiere a First Capital y a American Enterprise. American Enterprise, que son empresas vinculadas al señor presidente. Exactamente. Que estuvieron vinculadas, en este momento ya no.
Bueno, no tengo la certeza. ¿No? No tenemos certeza de eso. Claro, para eso era el que se abra investigación, porque son cosas que tenían que investigarse, ¿verdad? En el momento en que la exministra de Justicia te solicita gentilmente desde el programa Milagros Leiva que te retires, ¿qué había pasado? ¿Cuál habría sido la gota que derramó el vaso? Porque no le gustaba tu estilo, dijo, ¿no? Esta chica no me gusta, ¿no? Sí, claro. Pero detrás de eso, ¿qué había? ¿Había, digamos, alguna de estas cosas que has mencionado era puntualmente la razón por la que tú sientes que Marisol Perestello te sacó? Además de haber incorporado un nuevo requisito para nombramiento de procurador, que ahora es que también le caigas bien a la ministra o ministro de turno, la verdadera razón por cual me despiden es porque evidentemente yo era muy incómoda para el gobierno desde el día que pedí al fiscal de la Nación apertura en una investigación contra el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski. A eso se aunó, Beto, que yo tuve que salir a denunciar a los medios de comunicación la falta de habilitación del presupuesto. Crearon la Procuraduría ad hoc en febrero y recién habilitaron el presupuesto para un real funcionamiento después de más de 3 meses. Entonces, Catherine, en una coyuntura en la cual el fiscal de la Nación tiene acusación constitucional ya desde 2 flancos, por 2 razones diferentes, y cuando vemos que en las primeras planas, luego de haber sido ocupadas por Keiko Fujimori y por Alan García, ahora nada menos el propio presidente de la República les hace la posta en estas acusaciones, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué crees tú que pasó? ¿Por qué ahora sale y por qué hoy? ¿No? Justamente hoy, de todos los días del año, la víspera de la clasificación al Mundial. Será algo así como también el momento oportuno para sacar a Julia Príncipe y a mí del cargo. Justo antes de fiestas patrias, para tratar de taparlo todo, ¿no? 21 de julio, una semana antes. Luego vino fiestas, todo el mundo se olvidó del tema. ¿Quién podría taparlo todo y cómo? Evidentemente hay personas que no quieren que esto se investigue. Sin duda, y aquí ¿quiénes? Principalmente pues los miembros del Ejecutivo. No nos olvidemos que Julia Príncipe dijo que pues la ex ministra Marisol Perestello le manifestó su incomodidad, por lo que yo venía haciendo en la Procuraduría, por esa denuncia que presenté. También se incomodó mucho cuando salí a los medios a denunciar la falta de habilitación presupuestaria, cuando se fueron a verificar in situ un medio de comunicación las condiciones en las cuales veníamos laborando. Vamos a recordarle a la gente que quizá recién sintoniza, en manos de cuántos y cuáles fiscales estuvo esta denuncia que presentaste contra la figura del presidente de la República por algo anterior a su mandato, que es algo que hay que subrayar, porque al presidente no se lo puede investigar por actos de su gobierno. Fiscal de la Nación, 1, fiscal Puma de lavado, 2, fiscal Hamilton Castro, 3, fiscal Sanabria, 4. Una fiscal anticorrupción. ¿No recuerdas el nombre? No recuerdo el nombre. Y luego regresa a lavado. Ella dispone que regrese un extremo de la investigación a lavado y el otro extremo lo archiva. Yo impugno ese extremo que está archivándolo y lo dejé en un fiscal superior anticorrupción para que resuelva eso. ¿Y ahí te votan? Ahí me votan. ¿Sabes qué pasó después? No sé qué pasó después. ¿Recuerdas el nombre de ese fiscal superior anticorrupción? Tampoco, no lo recuerdo. Lo último que recuerdo es que esa impugnación por ese extremo que habían archivado lo presenté de repente 2 días antes, 3 días antes de que me votaran acá en este medio de comunicación, ¿no? Correcto. El presidente de la República, a través de Twitter, porque la única explicación ha sido a través de las redes sociales, ha dicho: yo nunca he recibido aporte alguno de Odebrecht para mis campañas electorales del 2011 y 2016. Tampoco he tenido vínculo profesional con Odebrecht. Luego ha dicho en un segundo tuit: en el 2011 participé en la campaña presidencial electoral como invitado por la Alianza por el Gran Cambio, movimiento que no estuvo entre los favoritos del proceso. Y dice esto porque claramente el señor Odebrecht ha generado un titular en condicional, que es una cosa curiosa, ¿no? Es extraño porque normalmente las personas que declaran aseguran, ¿no? Y no ponen un condicional. Él ha dicho: si es que PPK estuvo entre los favoritos de las elecciones del 2011, entonces, ergo, la constructora le hizo un aporte financiero para esa campaña, ¿no? Si A, entonces B. Y bueno, no era más fácil decir
si le aporté o no le aporté. Dice que no sabe porque hay que preguntarle a Barata. ¿Te parecen satisfactorias estas dos declaraciones, por llamarlo así, del presidente Kuczynski? Lo que me trae a colación cuando ha salido en los medios de comunicación o parte de las declaraciones que ha tenido Marcelo Odebrecht, y cuando señala que Pedro Pablo Kuczynski, el actual presidente, ha brindado servicios de consultoría, automáticamente evoco la declaración del señor Pedro Pablo Kuczynski en el tema de la interoceánica que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno y donde yo asistí. Cuando me tocó interrogar al señor presidente, la primera pregunta que yo le hago es justamente esta, la que si has brindado servicios de consultoría. ¿Y qué dice? Bueno, él se ofuscó con la pregunta, se levantó de donde estaba sentado, ofuscado, molesto, y no me contestó. Su abogado se opuso a la pregunta. Bueno, yo repliqué. Es tremendamente revelador lo que nos estás diciendo, Catherine. Catherine. Yo exigí que responda. ¿Podías dar la fecha de esa declaración? ¿La recuerdas? Exactamente la fecha no recuerdo. Fue en el caso de la interoceánica. Yo desde la Procuraduría solicité que se cite al señor presidente en calidad de testigo, porque no olvidemos que él era presidente del Consejo Directivo de Proinversión, que tuvo a su cargo todo el proceso de la interoceánica, el proyecto de la interoceánica. El fiscal Hamilton dispuso se lleve a cabo esta manifestación y concurrimos a Palacio a tomarle esta manifestación. ¿Como testigo? Como testigo. ¿En algún momento se negó o aceptó de buen grado? Aceptó rendir su manifestación. Y si no me equivoco, fue a la primera notificación que recibió por parte de la Fiscalía. ¿Podrías recordar lo más exactamente posible el tenor de la pregunta que ofuscó al presidente de la República? Con certeza fue la primera pregunta que yo le hice, luego de que el fiscal culminó su interrogatorio. Y la pregunta estuvo dirigida a que si él había brindado algún servicio de consultoría o había trabajado usted alguna vez a cualquiera de las empresas que conforman pues el grupo económico Odebrecht, ¿no? La pregunta fue así de abierta. ¿Ha brindado usted alguna vez asesoría a cualquiera de las empresas que conforman el consorcio Odebrecht? Exactamente, ¿no? Respuesta. No hubo respuesta. Silencio. Él se ofuscó. Ofuscación. Ofuscación. ¿Consultó con su abogado? Su abogado se opuso. Es que cuando el abogado vio la reacción del presidente, que estaba muy molesto, muy ofuscado con la pregunta, automáticamente entonces él lo que hace es oponerse a la pregunta. Entonces yo insistí en la pregunta, ¿no? Insistí en la pregunta y exigí obviamente que se deje constancia en el acta. Él estaba siendo interrogado como simple testigo. Como testigo, sí. ¿Es usual que en un interrogatorio de este tipo un presidente de la República pueda, digamos, interrumpirlo porque le molesta una pregunta o porque se siente de alguna manera faltado por la persona que pregunta, sea fiscal o congresista? Hay que tener en cuenta que las investigaciones que lleva en el Congreso, porque ahí como que estás haciendo una comparación, y las investigaciones que llevan en la Fiscalía, en el Poder Judicial, aquí quien dirige la investigación es el fiscal. Entonces, él decide si esa pregunta tiene que ver con el hecho que está siendo materia de investigación. En ese momento, el fiscal Hamilton Castro fue de la opinión de que la pregunta que yo le había formulado al señor presidente no tenía que ver con los hechos que eran materia de investigación. ¿Dijo esto? Sí. Entonces, por eso declara fundada la oposición del abogado del presidente. Y la pregunta se queda en el aire. Claro, la pregunta se queda sin contestar. Entonces, evidentemente ahora, si es que son del todo ciertas lo que ha salido en los medios de comunicación respecto a lo que ha dicho Marcelo Odebrecht, pues causa muchísima suspicacia de que el presidente no haya querido responder esa pregunta, ¿no? Catherine, ha sido muy revelador lo que nos has contado esta noche. Tenemos que terminar esta conversación aquí. Gracias por haber estado con nosotros. Y vámonos ahora a los demás personajes implicados, salpicados por este gran escándalo. Porque en los últimos días hemos visto desfilar expresidentes, líderes de partidos políticos, en grandes titulares, y bueno, ahora que finalmente alcanza la figura del presidente, pareciera que esto ya no es tan grave, ¿no? Ya es algo menor y finalmente no opaca la noticia del día. Vamos a ver qué está pasando con los demás personajes. Alan García, Keiko Fujimori, Alejandro Toledo.
Adelante con este reportaje de Álamo Pérez Luna. El pasado jueves 9 de noviembre, en Curitiba, Brasil, Marcelo Odebrecht declaró ante 3 representantes del Ministerio Público del Perú, Rafael Vela, José Pérez Gómez y Walter Villanueva. Cuando se le preguntó a Odebrecht qué significa la frase aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita, anotación encontrada en la agenda de su celular, el exdirector ejecutivo de la empresa constructora habría dicho que 500 eran $500.000 y que el término aumentar se refería a que ya se había entregado dinero anteriormente para colaborar con la campaña de la candidata presidencial. La diligencia se ha llevado a cabo sin contratiempos. El señor Marcelo Bahía Odebrecht ha respondido todo el cuestionario formulado por la Fiscalía, por el fiscal José Domingo Pérez Gómez. También han sido formuladas preguntas por parte de la defensa de la señora Fujimori y del partido Fuerza Popular. Así que a partir de esas declaraciones estamos satisfechos con el desarrollo de la diligencia. ¿Cuánto dinero se entregó en total al fujimorismo en la campaña presidencial del 2011? ¿Cuándo se pagó? ¿Y cómo se hizo? Odebrecht señaló que el único que sabe qué cantidad exacta se entregó previamente y todos los detalles del aporte es Jorge Barata, el exdirector de Odebrecht Perú. En ese interrogatorio también estuvieron 2 abogados de Keiko Fujimori, el peruano Eduard García y el brasileño Breno Brandao. No podemos brindar declaración sobre el tema, se ha cumplido la diligencia y es lo único que podemos decir. Al día siguiente, el último viernes 10, Keiko Fujimori reaccionó airadamente ante lo que dijo Odebrecht y publicó un video en sus redes sociales. Sé que hoy es un día de fútbol, pero comprenderán que cuando un medio de comunicación miente tan groseramente, uno no se puede quedar callado. Porque debemos tener claro que este no es un problema entre un partido político y un medio de comunicación. Esta es una lucha por conocer la verdad. Es una lucha contra la corrupción en nuestro país. Esa lucha en la que parece existir en un sector de la Fiscalía que persigue con afán político a algunos, mientras que paralelamente parece blindar a otros. Y en esta misma lucha, al parecer, existen grupos de poder interesados en encubrir empresas, difamar personas y salvar intereses. Y hoy quiero levantar mi voz de protesta porque el diario El Comercio miente en su portada. Sí, miente cuando afirma que Odebrecht dice que financió campaña de Keiko Fujimori y se atreve a mentir porque existe un acuerdo de confidencialidad. He tenido comunicación con mi defensa legal y me han confirmado que lo señalado en ese titular del diario El Comercio es falso. Claro está que no conozco al señor Odebrecht. Claro está que no ha financiado nuestras campañas y que nunca se ha reunido conmigo. Ante este titular, debo presumir que a los señores Graña, vinculados al grupo El Comercio y que están involucrados en el caso Lavallato con la empresa Odebrecht, les ha preocupado que el congresista Daniel Salaverry, con el respaldo unánime de la bancada, haya denunciado al fiscal de la Nación por hacerse de la vista gorda y no investigar a la empresa Graña y Montero, pese al tiempo transcurrido. Marcelo Odebrecht, nieto de Norberto, el empresario que hace 73 años fundó la importante compañía que lleva su apellido, se ha transformado en un personaje clave para la política peruana. ¿Dice la verdad? Lo más probable es que sí, porque si la justicia brasileña descubre que ha mentido, la delación premiada a la que se ha acogido sería anulada y él sería condenado inmediatamente. Bueno, lo que hay son las declaraciones de Marcelo Odebrecht, eventualmente en el futuro las declaraciones de Barata, ¿no? Lo que se requiere es que estas declaraciones sean corroboradas con medios de prueba que presenten los propios interesados, que efectivamente ellos digamos, apoyaron las campañas políticas de nuestros políticos en el 2006 y en el 2011. En todo caso, las declaraciones de Keiko Fujimori no solo han sido coléricas, sino amenazantes para la prensa peruana. Frente a este ataque mediático, nuestra defensa legal iniciará las acciones penales contra dicho medio de comunicación por difamación y a su vez
solicitaremos por conducto regular al fiscal de Brasil, doctor Martelo, que nos exonere a nosotros y a la propia Fiscalía peruana del acuerdo de reserva de información, de manera tal que todos podamos conocer públicamente todo lo que el señor Marcelo Odebrecht dijo en la audiencia realizada en Curitiba, Brasil, el día de ayer. El Perú merece saber la verdad. A nosotros no nos van a detener con titulares falsos, ni con disposiciones que buscan mancharnos como una organización criminal para silenciarnos. Nosotros seguiremos firmes en la lucha contra la corrupción, en la búsqueda de la verdad. El Perú necesita una prensa objetiva e imparcial, autoridades que administren justicia adecuadamente, autoridades que den el ejemplo. Solo así fortaleceremos nuestra democracia. Solo así lograremos un país más justo, más equitativo, unido y reconciliado. No resulta extraño entonces que los parlamentarios fujimoristas también intenten desacreditar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y de paso a los 3 fiscales que tomaron la declaración de Marcelo Odebrecht en Curitiba. Después de lo revelado por Marcelo Odebrecht, Keiko Fujimori dijo la verdad el pasado 13 de octubre en el Congreso. Quiero señalar claramente que quien habla, ni el Partido Fuerza Popular ha recibido dinero alguno del señor Marcelo Odebrecht, ni de ningún funcionario de esa empresa, ni de ninguna empresa brasileña. ¿Quién dice la verdad y quién miente? ¿Keiko Fujimori o Marcelo Odebrecht? Además, Marcelo Odebrecht también habría dicho que las iniciales AG, que aparecen hasta 18 veces en la agenda de su celular, corresponden al líder aprista Alan García. Odebrecht también dijo que el expresidente incentivó a la constructora brasileña a ejecutar el gasoducto del sur y el metro de Lima. Además, lo que ha dicho Odebrecht también es que le pagó a Alan García por ofrecer una conferencia como parte de una política de la empresa para ayudar a los exmandatarios. Ante eso, el expresidente García también usó una red social, esta vez su cuenta de Twitter, para responder a esa afirmación. Di más de 30 conferencias en 10 países, una en Brasil, para la Federación Industrial de Sao Paulo, no Odebrecht. Todos los contratos, honorarios e impuestos pagados están publicados y han sido investigados por el Congreso y la Fiscalía. Lo que no ha dicho Alan García es que recibió $100.000 por dar esa conferencia y que el grupo empresarial Odebrecht también forma parte de aquella Federación Industrial de Sao Paulo de la que habla el expresidente. Habría que recordar que también a través del Twitter, Alan García dijo en abril pasado que las siglas AG en la agenda de Odebrecht correspondían a la empresa Andrade Gutiérrez. Se han prendido de las iniciales AG y aquí está, donde aparece eso, están 37 iniciales AG que están en Angola. Claro, en referencia a otras cosas. Sí, pero en referencia a AG en Panamá, pero AG en Venezuela. Ya podría considerarse. Usted podría considerarlo. El presidente en ese momento. Pero también dice AG versus Tocoma en Venezuela. Claro, pero vamos a concentrarnos en el caso. ¿Y por qué no se concentra en Venezuela? AG puede ser Alessandro Gómez, jefe de operaciones estructuradas de Odebrecht. Un indicio, sobre todo que si Marcelo Odebrecht ha manifestado que se corresponde a Alan García, muy probablemente que eso tiene que ser materia de investigación. García también ha dicho en su defensa que las siglas AG no están vinculadas ni relacionadas con ningún tipo de pago o soborno. No hay que olvidar que el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia están presos preventivamente por el presunto delito de lavado de activos debido a los aportes del gobierno de Venezuela y de las empresas OAS y Odebrecht para sus campañas presidenciales del 2006 y el 2011. Bueno, en el caso de Ollanta Humala la situación es un poco más complicada. Tenemos un mandato de prisión preventiva a partir de un conjunto de elementos indiciarios que parecen señalar, converger todos en el sentido de que recibió aproximadamente $3 millones de aportes para su campaña. Por otro lado, el exdirector de Odebrecht Perú, Jorge Barata, también dijo que Odebrecht le dio $20 millones al expresidente Alejandro Toledo. Esa es una de las razones por las que Toledo
es un prófugo de la justicia peruana. La segunda es el caso Ecoteva. Marcelo Odebrecht, de 49 años y natural de Salvador de Bahía, Brasil, no habría imaginado, al asumir la dirección ejecutiva de la compañía que fundó su abuelo, que su testimonio no dejaría títere con cabeza en la política peruana. Muy bien, y ahora se encuentran en nuestros estudios la congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra y el congresista de PPK Salvador Heresi. Con ambos vamos a conversar sobre todos estos temas de palpitante actualidad. Luego de la pausa, no se vayan, es Beto Saber. Estamos de regreso en Beto Saber, conversamos ahora con los congresistas Rosa Bartra y Salvador Heresi. Quería comenzar, Rosa, con este pedido enérgico que hace Keiko Fujimori para que se sepa el íntegro de la declaración. Es decir, aparece un titular del Comercio que desata las iras de Keiko Fujimori y de buena parte de Fuerza Popular, y la ex candidata exige que se sepa el íntegro de la declaración de Odebrecht. Días después aparece una portada en la que ya sabemos que PPK también tiene que darnos algunas explicaciones. ¿Hay una relación causa-efecto entre las dos cosas? La comisión investigadora que yo presido ha tomado dos acuerdos en las sesiones de ayer y hoy día. El día de ayer, el acuerdo que se tomó por mayoría con la oposición apasionada del congresista Gino Costa. La oposición. Oposición. Es el único que votó en contra, ¿no? Él votó en contra. Así es que se requiera al Ministerio Público el íntegro de la declaración. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar sujetos como país, o en este caso como comisión investigadora, que le muestra al país los hechos que investigamos, a una presentación parcial, a cuentagotas, no sabemos si interesada, de la información que se ha requerido producto del interrogatorio de Marcelo Odebrecht. Entonces, ¿Quién creemos dirige o quién decide esta dosificación de la información en tu manera de ver? Mira, Beto, yo especularía al respecto y no me puedo permitir, lamentablemente, un análisis de ese tipo en la posición que tengo, porque cualquier cosa podría invalidar una conclusión más adelante. ¿Alguien nos está sirviendo, digamos, por cucharadas la información? Bueno, eso es obvio. Eso es obvio, aparece un titular, luego otro poquito y no sabemos cuánto más hay. Correcto, entonces, entonces esto nos lleva a pensar que el hecho de que el plato de fondo nos lo sirvan a 24 horas del partido que nos clasifica al Mundial, ¿qué te hace pensar? Que necesitamos conocer por completo, el interrogatorio de Marcelo Odebrecht. Es absolutamente Mi pregunta inicial imperativo. era si había alguna relación en la invocación o emplazamiento que había hecho Keiko Fujimori con finalmente este chorreo al que hemos asistido el día de hoy. Yo espero que no sea una relación causa-efecto. Yo espero que las libertades en nuestro país sean absolutamente respetadas con los límites que la Constitución misma establece. Libertad de expresión, sí, por completo. Tiene que ser garantizada, preservada y respetada, pero con los límites que ésta tiene, ¿no? Entonces, la señora Fujimori está ejerciendo el derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos del Perú a haber restablecido, si nos vemos afectados, al derecho al buen nombre, a la buena reputación, así que esto tenga su proceso, que esto siga su curso. En tanto, nosotros requerimos como comisión investigadora que el íntegro de las declaraciones de Marcelo Odebrecht sean conocidas por la salud del país y además porque reviste especial importancia para garantizar la estabilidad que tanto se necesita. Salvador Heresi, que es abogado, nos ayudará a entender entonces cuál es el bien jurídico que está por encima. ¿Qué es más importante, Salvador? ¿La imagen de los políticos, el buen nombre de los partidos o la necesidad de que los peruanos no nos sigan robando? ¿Qué está por encima? Evidentemente, creo que la segunda opción, que es la de luchar contra la corrupción y por fin desenmascarar a quien tenga que desenmascararse en una investigación en la que el titular de la acción penal es el Ministerio Público.
Entonces, es comprensible lo que señala Rosa María cuando dice, queremos que se haga público el interrogatorio que se ha hecho a Marcelo Odebrecht. Ahora, ¿qué dice la ley? La ley dice que la investigación supuestamente es reservada. Entonces el Ministerio Público, y yo saludando por supuesto a la prensa y valorando el trabajo de investigación que hace la prensa, porque la prensa está para eso, para investigar, para buscar sus fuentes. Pero si investigamos mucho se molesta. Pero pues. el Ministerio Público, en una investigación tan delicada como la que se está haciendo, y que es transversal a toda la clase política, tiene que respetar la ley. Y la ley señala que una investigación es una garantía constitucional, una garantía del debido proceso. Bien, Salvador, es pero la reserva. tú y yo sabemos que la reserva pues es un saludo a la bandera, porque al final Claro, la información se filtra y casi siempre se filtra la que perjudica y, al adversario. y entonces, ¿no? claro, el uso político, y entonces estamos en un ring de box donde todas las partes, a ti te salió un titular ayer, a mí me salió un titular hoy día, todos cerca al partido de fútbol. Yo no creo que esto se caiga con el partido de fútbol. El partido de fútbol termina mañana, Dios quiera clasifique Perú. No, pero la celebración va a durar varias semanas, ¿no? No creo, la verdad no creo que... Yo creo que pero más allá de cuánto dure la caravana. Esta trama de Odebrecht realmente es una trama grave para el país y yo no creo que pase así. Precisamente por eso, la sensación que da un presidente de la República que ante este escándalo dice, bueno, no he leído lo que dice IDL, reporteros no me he enterado, y luego va a la concentración, se toma la foto con la camiseta, Gareca, no sé qué, y luego pone tweets. ¿No merecíamos mínimamente una declaración, una conferencia de prensa, no sé, algo mejor que un par de tweets? Entiendo que el presidente está preparando hemos estado en una reunión el día de hoy con él nos ha manifestado a los miembros de la bancada que estemos tranquilos, que lo que está señalando es la verdad, no dudamos de la transparencia del presidente y estoy seguro que en los próximos días él, si no es mañana mismo, tendrá una comunicación clara con el país. Sin perjuicio de eso, a propósito de la citación de la Comisión Lavallato, consideramos y el presidente lo está evaluando también, el tema de tener que expresar su testimonio ante la comisión. Pero ¿por qué esperar a que las cosas lleguen al filo del abismo? Es decir, si ya se le había citado y él se había negado diciendo yo no me voy a someter a ese maltrato, ¿no? O a ese circo. A ver, el presidente ha manifestado siempre que está a disposición de la Comisión Lavallato y de todas las investigaciones que se hagan en torno a este tema. Él ha manifestado su voluntad de acudir a la comisión y exponiendo y presentando sus respuestas por escrito. Hay un nuevo requerimiento que hace la comisión. Me parece que hay una evaluación que está haciendo el presidente con sus asesores, seguramente, de cómo enfrentar esta nueva situación de la Comisión Lavallato, pero en todas las instancias... ¿Pero cuál sería la nueva situación, si básicamente es la misma situación? No, creemos nosotros que el presidente va de todas maneras a dar una respuesta clara, contundente y concisa respecto a este tema. ¿Crees que Gino Costa ha sido el mejor defensor para PPK en el Congreso? Gino está haciendo una labor importante en el tema de desde la perspectiva de lo que es la posición o la versión oficialista. Tiene todo nuestro respaldo en la labor que está realizando. A veces en el Congreso se producen ciertas fricciones. Pero ya a estas alturas se ha convertido en el escudero el presidente, ¿no? Me parece que sí, y lo está haciendo bien, creo que está cumpliendo con un rol que lo está haciendo heroicamente. Implacable, ¿no? Realmente. Rosa, la verdad es que ver que el fiscal de la Nación tiene no una, sino dos denuncias constitucionales, una de Daniel Salaverry, la 146, y una de Jenny Vilcatoma, la 148, ya da ganas de consolar al fiscal. Es decir, luego de que todos hemos tenido dudas sobre la manera como se ha llevado el caso Odebrecht y los guantes de seda con los que se tratan las consorciadas, este cargamontón ya empieza a oler raro. Cargamontón. Sí. O sea, cargamontón a dos denuncias constitucionales ejercidas dentro del marco de las atribuciones que tienen los congresistas. ¿En cuántos días? ¿En una semana? Es que
hemos llegado a un punto de quiebre, Beto. Estamos en el punto de quiebre, en el punto de no retorno, en el punto en el cual si nosotros no tomamos acciones, entonces vamos a arrepentirnos por muchísimas generaciones de haber perdido la oportunidad histórica de dar un golpe de timón en nuestro país en lo que significa enfrentar la corrupción. Un golpe de timón, no, por favor. No, claro está que nosotros no estamos buscando la vacancia del presidente y hay que decirlo cuantas veces sea necesario para que no se malutilice. Claro está que la denuncia al TC no es de Fuerza Popular. Es curioso que tú lo menciones sin que yo lo pregunte, porque hace un rato le preguntaron lo mismo a Becerril en Canal N, y él dijo, yo ni siquiera sé cuántos votos se necesita para la vacancia presidencial. ¿Tú sabes cuántos? Lo que pasa, votación calificada. Lo que pasa es ¿Qué significa? Lo que pasa es que hay la necesidad de ponerlo realmente lo suficientemente claro para que no se utilice un argumento como que Fuerza Popular está buscando traerse abajo al TC, está buscando traerse abajo a la Fiscalía, está buscando vulnerar la libertad de expresión. ¿Traerse abajo el comercio? No hay nada de eso. Queremos prensa libre, independiente, como la que pero había en la también época de Fujimori, más o menos. también prensa objetiva, prensa que no se venda. Rosa, ¿tú piensas que la prensa de la época de Fujimori fue objetiva, independiente, como la que está pidiendo Keiko ahora? Beto, yo soy fujimorista y lo asumo. Pero hay mucho fujimorismo. Y lo asumo en el contexto completo, ese contexto en el cual uno realmente se hace responsable de aquello que se hizo mal y tiene un compromiso, por lo tanto, doblemente o triplemente fuerte con lo que significa aquello que se hizo mal. Por eso es que nuestra preocupación es que la prensa libre, independiente, pero también objetiva y veraz esté plenamente garantizada. No podemos volver a un pasado que definitivamente no nos llena de orgullo. Por el contrario, nos llena de compromiso para hacer las cosas diferentes. ¿Estás de acuerdo con la probable denuncia o querella contra el comercio? Yo creo que todos los ciudadanos tenemos el derecho constitucional a la buena reputación, al buen nombre, al honor. Así que Keiko Fujimori está ejerciéndolo y dentro del marco constitucional, en un Estado de Derecho, en el cual el diario tiene todas las herramientas para poder responder, como espero que lo haga. Esto es absolutamente legítimo. Lo que no estaría bien es que si consideras que te han vulnerado en tus derechos fundamentales, no los hagas valer. Bien. Así que es perfectamente válido. Esto no significa vulnerar la libertad de expresión de ninguna manera. Ojalá, Dios quiera. Gracias por haber estado con nosotros, Rosa. Muchas gracias por la Salvador. invitación. Nos tenemos que ir a la última pausa del programa. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos pasado mañana. Arriba Perú. Chau.